Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir. Bienvenidos a Pensamiento Crítico, amigos televidentes. El día de hoy vamos a tratar dos temas. En el primer bloque tendremos a Pavel Muñoz, secretario nacional de Planificación y Desarrollo Semplades, con quien vamos a hablar sobre los resultados del Ecuador en términos de erradicación de la pobreza. Y también en el segundo bloque estaremos con Moni Pisani, representante de ONU Mujeres, para hablar sobre los avances en cuanto a la igualdad de género. Le damos la bienvenida y lo saludamos al señor secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Pavel Muñoz. Pavel Muñoz, la región, 70 millones de habitantes en la región están viviendo en extrema pobreza. Esto equivale más o menos el 12,70%. ¿Cuáles son los avances del Ecuador en esa lucha, en esa necesidad de erradicar la pobreza? Pavel Muñoz, bienvenido. Gracias, Carlos. Ayer revisábamos el dato justamente con los cancilleres que representan a la CELAC en este foro importante de unión política. Y veíamos que son 69 millones, Carlos. Pero más allá de los datos, lo que tú señalas es un tema fundamental. Hay la convicción en la región y particularmente en el Ecuador de avanzar en una línea de disminución severa de la pobreza, ¿no es cierto? Todos los tipos de pobreza o todas las formas de medición de la pobreza que tenemos. Y un tema fundamental que es la erradicación de la extrema pobreza. Ese fue un compromiso que nosotros hicimos en el año 2013 en nuestro plan de gobierno que está asignado hasta el 2017. Ayer, por ejemplo, discutíamos esto con los cancilleres de la región y veíamos que más allá de las visiones que cada gobierno pueda tener, más allá del enfoque político y la tendencia ideológica que cada gobierno pueda tener y su propio modelo de desarrollo, esta es una convicción, porque se ha convertido en un imperativo político y ético para todos. Debe ser un compromiso moral. Ahora, el tema es cómo lograr un modelo que sea sostenible en el tiempo y que tenga resultados efectivos en términos de disminución y erradicación de la pobreza extrema y de toda la pobreza. Contigo hemos conversado en más de una ocasión, pero el tema, y yo siempre he cuestionado eso, se mide la pobreza en términos de ingresos, es decir, se ha disminuido la inequidad, se ha disminuido la pobreza, se han mejorado los ingresos, pero no se la está midiendo en términos estructurales. Hoy hay un estudio que determina que ya no se la mide en términos de ingresos, sino en términos de consumo. ¿Cuál es la diferencia para que nuestros amigos televidentes lo entiendan? Carlos, hace pocas semanas nosotros hicimos el anuncio de los resultados de la encuesta de condiciones de vida. Esta es, después del Censo Nacional, la herramienta segunda en importancia del Sistema Estadístico Nacional. Y, por ejemplo, mide dos cosas que son importantes porque ratifican lo que habíamos señalado ya y lo que decimos trimestralmente. Trimestralmente nosotros tenemos las encuestas de empleo y desempleo. Esas encuestas nos permiten medir la pobreza por ingresos. Esto es lo que se llama una pobreza coyuntural. ¿Cuánto gana una gente? ¿Cuánto ganan las personas? Se determina una línea de pobreza. Si se está sobre la línea, ¿no es cierto?, se considera técnicamente, esto puede ser un tecnicismo odioso, pero así es del Sistema Estadístico Nacional e Internacional. Si está sobre esa línea, como te decía, se considera que es no pobre. Si está debajo de esa línea, se considera que es pobre. En el caso que tú me señalas, la diferencia en el un caso preguntamos cuántos son los ingresos que tiene una persona, en el otro estimamos el consumo que tiene una familia. Creo que más allá de los detalles técnicos, lo importante es el dato. Ambos casos señalan una caída significativa de la pobreza en el Ecuador. En el primero, desde que somos gobierno, ha caído 15 puntos porcentuales la pobreza nacional por ingresos y la segunda por consumo ha caído 12,5 puntos porcentuales. Ahora, pero el tema de medir tanto por ingreso como consumo no determina siendo un factor muy variable en el sentido de que los ingresos hoy los puedo tener, mañana no los puedo tener, y si no tengo ingresos, ¿cómo puedo consumir? Por eso es que tú señalabas una cosa importante en la pregunta anterior. Ambas, tanto la pobreza por ingreso como la pobreza por consumo, se conocen como una medición coyuntural, porque efectivamente hoy puedo tener esos recursos, mañana no los puedo tener. Estos mecanismos de medición, por ejemplo, son muy susceptibles a las crisis. En un sentido, una familia puede tener mañana una vicisitud, digamos, de salud de alguno de sus miembros y por lo tanto tiene que destinar recursos para atender esa necesidad y seguramente caen sus ingresos. O hay un impacto de un shock externo como lo estamos viviendo con la disminución de los recursos petroleros, la desaceleración del crecimiento económico y una afectación al empleo pleno. Efectivamente, por eso es que la gente que sale de pobreza entra en una franja que técnicamente también la conocemos de vulnerabilidad porque son efectivamente los más
más vulnerables de ser susceptibles a crisis personales, familiares o del entorno económico. Pero entonces, Carlos, viene lo importante de tu pregunta anterior. ¿Qué pasa con la pobreza estructural? Aquella que tiene que ver con otros elementos como, por ejemplo, el acceso a servicios, la educación, el tema de agua potable, el tema de alcantarillado, que lo hemos conversado contigo en algunas ocasiones, pero no teníamos un dato actualizado. Lo importante de la encuesta de condiciones de vida es que nos permite tener un dato actualizado, y ese dato, voy a ver si me apoyo de la cámara, ¿no es cierto? A esta cámara, por favor. Nos permite ver que la pobreza ahí cae 16 puntos, y ojalá me ayude a ubicar todo el gráfico la cámara. Lo que tenemos entonces es que la pobreza por ingresos cayó en el periodo de gobierno de 37,6 a 22,5%, son 15 puntos porcentuales. La pobreza por consumo de 38,3 a 25,8, esos son 12,5 puntos porcentuales, y la pobreza estructural pasó de 52% cuando iniciamos el gobierno al 35,8%, 16,2 puntos porcentuales de caída. Basémonos en ese último dato, la pobreza estructural, de 52 a 33, algo así, si no me equivoco, lo mencionaste. De 52 a 35. Ya, eso significaría entonces que las condiciones de vida y el acceso a oportunidades de desarrollo han mejorado sustancialmente. Es decir, en términos de educación, en términos de salud, en términos de vivienda y en términos de servicios básicos como agua potable, saneamiento, etcétera, etcétera. Y ahí quiero hacer una diferenciación en mi pregunta. ¿Qué pasa con lo rural? Porque muchas a veces nos centramos en lo urbano, Pavel. La caída de pobreza en el sector rural, sobre todo en el año 2014, fue la más drástica. El dato me puede fallar un poquito la memoria y después podemos incluso por redes ratificarle a la ciudadanía, pero me parece que esa pobreza pasó de 60% a 35%. Es decir, en el año anterior tuvimos una desaceleración de la pobreza urbana, pero en menor proporción que la desaceleración de la pobreza rural. La pobreza rural cayó de manera significativa. ¿Y por qué, Carlos? Porque este es un dato que es importante, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, porque nosotros hemos hecho énfasis en la corresponsabilidad que debería haber de los gobiernos autónomos descentralizados. Notamos, lo que es una cosa lógica y evidente, es que en estos años que los gobiernos autónomos centralizados en el periodo de gobierno nuestro han recibido alrededor de 15.000 millones de dólares, es obvio que también lo estén destinando. Nosotros quisiera que fuera más agresiva, digamos, más fuerte, más enfático ese destino para atender necesidades como agua potable y saneamiento básico. Lo están destinando, ¿no es cierto? Y por lo tanto tenemos caída de pobreza, pero seguramente hay que seguir fortaleciendo los esfuerzos de corresponsabilidad. Pero vamos a lo siguiente. Tratar de erradicar la pobreza es una necesidad. Como dije, es un compromiso moral, es una obligación sin importar y sin perjuicio de la ideología de que esté gobernando en algún momento en cualquier país del mundo. Pero el tema es el siguiente. Puede haber prosperidad, puede haber desarrollo nacional sin haber alcanzado el desarrollo territorial, el desarrollo local y el desarrollo territorial. ¿Tú no crees que el tema de esta concepción territorial que se estableció en Montecristi, que tiene que ver con la regionalización, no sería una oportunidad de oro para poder desarrollar local y territorialmente al país? Y si es así, ¿por qué no se ha impulsado aquello? Sí, Carlos, tienes razón, y hay un tema que a mí me parece que es importante aclararle a la ciudadanía. Cuando nosotros anunciamos estos temas de disminución de la pobreza, evidentemente estamos contentos porque son buenas noticias, pero no estamos satisfechos porque mientras exista un solo pobre en el país, ¿no es cierto?, nuestra tarea no habrá terminado, y los compromisos éticos, políticos, digamos, nuestras vocaciones en el gobierno nacional, ¿no es cierto?, seguirán todavía presentes. En este sentido, Carlos, significa que los datos buenos que tenemos en disminución de la pobreza no significan que hayamos cumplido todos los retos que el país aún tiene. Todavía tenemos evidentemente que fortalecer el desarrollo local, territorial. Ahí es fundamental, digamos, las competencias que puedan ser claramente, digamos, asumidas ya por los gobiernos autónomos centralizados. Tenemos, por ejemplo, agua potable, alcantarillado, ordenamiento y uso de gestión de suelo en el caso de los municipios. Tenemos el tema del fomento productivo en el caso de los consejos provinciales, y esto debe ser así. Lo que tú señalas, Carlos, para mí es un tema fundamental. Fue uno de aquellos que señalaba enfáticamente la posibilidad de que en el Ecuador tengamos un nivel intermedio de gobierno como las zonas, las regiones, que surja de la voluntad de integración de las provincias, y que al ser un nivel intermedio pueda, si tú quieres, fortalecer, dinamizar mejor los procesos de desarrollo productivo. Tenemos experiencias a nivel mundial que nos muestran
muestran eso, el caso de Italia, el caso de Japón, tuvieron, digamos, la definición de regiones y dieron gran énfasis de desarrollo económico a esos territorios y tienen los resultados que hoy podemos constatar, ¿no? Es una hoja de ruta que yo vengo sosteniendo, pero el tema es que sin perjuicio que esté en la Constitución, el constituyente como que tuvo miedo y terminó poniéndolo que el tema es opcional. Entonces, tema de todos, temas de nadie se atreve por el temor y el riesgo político de poder, de eventualmente perder el poder. ¿Cómo rescatar aquello, pues entonces, Pavel? ¿Falta decisión política? Claro que falta decisión política, porque efectivamente lo que tú dices es así. En mi criterio y en mi, digamos, preferencia, me hubiera gustado que en la definición de Montecristi hubiera sido mucho más enfático, ¿no es cierto? Claramente mandatorio el hecho de ir y avanzar a estos niveles de intermedios de gobierno, como son las regiones. Se dejó voluntario y se dejó para que sean los prefectos los que puedan establecer este nivel regional. Yo creo que eso, digamos, no genera un incentivo adecuado, de ahí que ahora se discuta por parte del CONGOPE, digamos, la posibilidad de que sea enmendado, ¿no es cierto?, el plazo que estaba previsto para eso. Me parece que también la madurez institucional del país nos coloca en esta posición y creo que de todas maneras, no, como se dice comúnmente, yo soy de la opinión de no llorar sobre la leche derramada, sino encontrar que si es que eso no es así por ahora, ¿no es cierto?, sean las provincias las que puedan ocupar ese espacio importante de promoción de desarrollo económico. Lo que voy a decir de pronto es una percepción. Me da la impresión que la figura de la prefectura ya es una figura caduca y que hay que comenzar a trabajar con las gobernaciones regionales a efectos de tener mejores y eficaces resultados en términos de desarrollo local y territorial. Ahora, vamos a lo otro. El tema del desarrollo, a efectos de erradicar la pobreza, tiene que ver con acceso a oportunidades de desarrollo, ya hemos hablado de algunas cosas, pero seguimos hablando de la generación de trabajo y básicamente lo concentramos y lo centramos y lo focalizamos en la oferta laboral que las industrias, las grandes empresas o medianas puedan generar, pero no se está hablando de comunidades productivas a través del sistema de economía social solidaria, comunidades productivas asociativas que generan encadenamiento y que eso genere, además, traiga como resultado inclusión económica y movilidad social, Pavel. Yo diría, Carlos, para llegar a tu punto, haría un señalamiento previo. Recordemos que hay dos estrategias que en este momento son prioridad nacional. La estrategia para erradicar la extrema pobreza y la estrategia del cambio de matriz productiva. Ambas se encuentran en la generación de empleo. Es decir, cuidado y nos confundimos y creemos que el hecho, por ejemplo, de los bonos, del bono de desarrollo, ¿no es cierto?, que son extendidos a nivel de América Latina, son el mecanismo con el cual uno supera la pobreza. Esa es una medida paliativa bastante útil, la hemos utilizado todos los países y ha sido adecuada. Pero realmente el combate a la pobreza de manera severa se da con la generación de empleo. Ahí está el tema de la matriz productiva, tienes razón. A ratos da la sensación que en ese tema, digamos, solo apuntamos a las industrias básicas, a lo que se llama industrias industrializantes, ¿no es cierto?, a grandes encadenamientos productivos, pero por el otro lado está el tema de la economía popular y solidaria. Hace 2 días hemos tenido un taller de 8 horas, estuvimos del MIES, la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, la gente del equipo económico y la Secretaría de Planificación, digamos, haciendo un análisis profundo de qué es lo que debemos hacer para ser más enfáticos en el incentivo a la economía popular y solidaria. Seguramente debemos regular más en los dos frentes. El frente no financiero, que tiene que ver con todo aquello que estimula la asociatividad, la posibilidad de generar cooperativismo, ¿no es cierto? Esto apuntaría mucho en el sector de servicios, por ejemplo, y también evidentemente en el sector rural, en el sector agrícola. Esto debería empatarse con el tema de desarrollo rural. Y por el otro lado, ¿no es cierto?, una regulación específica en el caso financiero. Necesitamos estimular de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, lo que ya ha sido una cosa importante. Nosotros tenemos la Corporación de Finanzas Populares, opera como una corporación de segundo piso. Eso significa que da créditos o fondea a las cooperativas para que sean ellas las que entreguen el crédito, y hay que ser más enfáticos, agresivos, fuertes, digamos, en la promoción de estos elementos de la economía popular y solidaria. Los grandes retos, insisto, Carlos, no están por mejorar el bono, están por generar empleo, ¿no es cierto?, por dinamizar adecuadamente la economía popular y solidaria y fomentar desarrollo territorial, como bien se señalaba. Ojalá que algún día no sea necesario el bono, porque ahí significaría que hemos vencido a la pobreza. Como ahora lo estamos empezando a disminuir, ¿no? ¿Sí?
Gracias, Pavel Muñoz. Y sobre esto vamos a tener que hacer un pulso político para poder extendernos en el tema de las estrategias y políticas públicas para arrancar la promesa. Te comprometo. Con gusto. Nosotros volvemos en un minuto, en segundos. Semplades, planificamos el Ecuador del buen vivir.